Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a La Réplica, el programa de entrevistas aquí en Popular Televisión Melilla y en el que seguimos, después de ese paréntesis del pasado jueves, pues seguimos entrevistando a candidatos y candidatas a las Cortes de cara a las elecciones generales del 23 de julio. En el programa de hoy solamente tenemos a una candidata, después en la siguiente entrevista pues abordaremos también tema de elecciones, pero por otro lado, fuera de candidaturas. Así que en esta primera parte pues nos quedaba por parte de Sumar pues la aspirante a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados, que es Gemma Aguilar, así que vamos a darle la bienvenida y la buenas noches. Gracias por estar, Gemma, aquí con nosotros, en representación esta vez de Sumar. Muchas gracias, Paula, por contar con nosotras una vez más y ahora con Sumar, y estoy dispuesta a responderte a todas las preguntas que tengas. Pues cambiando este nombre de Podemos a Sumar para estas elecciones concretamente, siendo pues candidata a la presidencia Yolanda Díaz, quería preguntar primero qué simboliza Sumar, qué está simbolizando Sumar para Gemma Aguilar como candidata al Congreso por Melilla. Pues Sumar significa diálogo, significa cooperación, significa esfuerzo, negociación y unidad. Y lo que nos empuja a todas las personas que venimos de distintas formaciones es que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta de nuestro país, porque es una persona con las capacidades para ostentar dicho cargo y para realizar sus funciones con transparencia y con un buen hacer y logrando objetivos claros, como hemos visto durante estos años desde el Ministerio de Empleo que ha ostentado la compañera Yolanda Díaz. Todo el mundo sabe que Gemma Aguilar desde hace ya varios años tiene contacto con Yolanda Díaz porque es miembro de Unidas Podemos, ministra de Empleo, y que gracias al trabajo de Podemos, de Unidas Podemos y de Yolanda Díaz, nuestra compañera Gemma Torres ostenta la dirección provincial del SEPE, que ya con el trabajo que está haciendo se van viendo los cambios. Yolanda Díaz es una persona que representa el diálogo, la negociación y la cooperación, y desde aquí, desde Melilla, desde mi persona, no me queda más que poner toda la carne en el asador, todo el esfuerzo posible para que sea la próxima presidenta de nuestro país. Ya se lo pregunté a sus compañeros que son candidatos al Senado, y es que Podemos ha sido pues esa última formación en ese último momento que se adherió pues a Sumar a esa confluencia de izquierdas pues para presentarse a las generales. Pues también ha habido vetos, condiciones, líneas rojas, y el mayor ejemplo y el más sonado evidentemente es que Irene Montero, pues por ejemplo, todavía ministra de Igualdad, pues no concurre en las generales con Sumar, y con una compañera de gobierno también que ha sido Yolanda Díaz como ministra de Trabajo. Yo quería también preguntarle un poquito pues también esta valoración por parte de la candidata al Congreso y también pues secretaria general de Podemos aquí en Melilla. Bien, pues ha sido un proceso de negociación muy duro. Para comenzar, Sánchez convoca las elecciones un día después de que ocurra el resultado electoral de las municipales. Eso hace que la maquinaria electoral se precipite y que las negociaciones que desde Podemos habían con Sumar pues se tengan que hacer a la triple y la cuádruple velocidad de la que teníamos planificado. Para Podemos, que tenía encima de la mesa como línea roja las primarias, nos vemos en la obligación de tener que montar una elección con la militancia, con los inscritos y las inscritas, donde le demos la capacidad al Comité de Coordinación de Podemos de hacer efectivas las negociaciones. Nuestra confianza en Ione Belarra y en todo el equipo de coordinación nos lleva a un acuerdo con Sumar. Sensato en muchos aspectos, difícil de tragar para mucha gente de Podemos en otros, eso es más que una evidencia, pero con un objetivo claro, y es que queremos que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta de nuestro país, que probablemente sea con un gobierno de coalición, pero no queremos repetir que Sánchez tenga la mayoría y Sumar tenga una minoría, sino que cambien los papeles. Por lo cual, nuestro objetivo fundamental de todas estas negociaciones de hoy día es empujar y trabajar para que Yolanda Díaz y todo su equipo, del que somos parte, lleguemos a gobernar dentro de unos días. Quería preguntarle por eso, por esos gobiernos de coalición que se estiman, porque a la hora de dar encuestas pues se da en los medios de comunicación pues ese bloque de izquierdas, que sería unión entre Partido Socialista y Sumar, o bien el bloque de derechas con Partido Popular y Vox. Quería preguntarle porque
se estima que no haya una mayoría absoluta por parte solamente de un partido. ¿Qué condiciones, qué líneas verdes y qué líneas rojas habría por parte de Sumar si tuviese que gobernar con el Partido Socialista, y teniendo en cuenta ya pues estos últimos años, esta última legislatura en la que Unidas Podemos ha estado gobernando en minoría con el Partido Socialista aquí en España? Bien, evidentemente todo eso se va a definir post resultado electoral. Lo que tenemos claro es que hay unos pilares que son básicos, que es la transparencia y el fin de la opacidad que hemos vivido durante el bipartidismo durante tantos años, que haya un empuje claro de la sanidad, de la educación, de la ley de dependencia, es decir, de los servicios públicos, que el empleo vaya siempre a mejorar, a tener salarios dignos, como ya hemos visto con la subida del salario mínimo. O sea, todo lo que llevamos en el programa de Sumar tiene que luego tener una representación en el acuerdo que tengamos que llegar para montar un acuerdo de coalición, un gobierno de coalición. Ahí va a ser muy determinante si Sumar, si mi compañera Yolanda Díaz tiene un número de diputados mayor que el Partido Socialista o está a la baja. Eso va a delimitar o a permitir que los avances democráticos de nuestro país sean como lo que hemos vivido en estos últimos 3 años, uno tras otro: aumento de las pensiones, ley trans, ley LGTBI, ingreso mínimo vital, mayor financiación en sanidad pública, mayor financiación en educación, aulas de conciliación, corresponsabilidad, mejores transportes y un largo etcétera de condiciones que todo el mundo sabe que durante estos 3 años hemos estado peleando uno y otro día para que el Partido Socialista cumpliera lo que había firmado en el acuerdo de coalición. No estábamos inventándonos nada, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, y que ahora, el próximo 23 de julio, no jugamos, uno, que la izquierda pueda gobernar y revalidar el gobierno de coalición, y dos, que si Sumar y la compañera Yolanda Díaz contamos con un número de diputados suficientes como para empujar al Partido Socialista a poner en marcha una y otra vez políticas que beneficien al conjunto de la sociedad española, lo vamos a hacer. Nuestras líneas rojas son que se exige diálogo, que se exige transparencia, negociación, y que todo es posible si se quiere. También, basándonos un poco también en cuanto a lo que es la campaña a nivel local aquí en Melilla, quería preguntar que a Sumar pues no se está viendo que esté realizando campaña para estas elecciones generales aquí en Melilla. La pregunta es sencilla: ¿por qué? Bien, pues porque contamos con un músculo muy pequeño, todo el mundo lo sabe los recursos económicos con los que hemos contado como Podemos, los recursos económicos con los que contamos para campaña son ínfimos. Venimos de una campaña municipal donde hemos puesto toda la carne en el asador y el resultado electoral fue muy triste. Le agradecemos una y otra vez a esas 300 personas que depositaron su confianza en Podemos que lo hicieran, pero después del año y los años trabajados, eso supuso una merma, un momento de reflexión, de tristeza, de autocrítica, que una vez que sabemos que tenemos que ponernos las pilas y reactivarnos, aquí estamos. Es cierto, empezamos a mitad de campaña, ayer estábamos en el Paseo Marítimo repartiendo merchandising, pelotas, gafas, programa electoral de Sumar, explicándole a la ciudadanía que Yolanda Díaz tiene su papeleta aquí en nuestra ciudad, que nos merecemos continuar con cambios que beneficien al conjunto de la población. Seguimos en las entrevistas. Nos hubiera gustado poder estar día a día dando ruedas de prensa, como hicimos en las municipales, mandando notas de prensa, en redes sociales. Sabemos que estamos a un 20, a un 30% de lo que hemos podido dar en las elecciones municipales. Esperamos que la ciudadanía no nos lo tenga en contra, no nos castigue por ello, sino que confíe en que votar a Yolanda Díaz es la mejor opción, no solo ideológicamente, sino por el bien del bienestar del conjunto de la ciudadanía a nivel nacional, pero también a nivel de la ciudad autónoma de Melilla. Quería, ya que te tenemos aquí en plató, queríamos saber cuáles son los motivos en cuanto pues a esa falta de comunicación o a esa falta de, me refiero, de comunicación con los medios para seguir una campaña de Sumar aquí en Melilla, pues que no está viendo aún así. Pues Sumar ha apostado, por supuesto, que también se presente en Melilla, y con usted como
como candidata. Quería también preguntarle en este sentido, ¿cómo fue también este proceso de elección y estas comunicaciones pues, con lo que es la plataforma, ya el partido político de Sumar, y cuáles son pues, las claves para haberse presentado aquí? Bien, todo el mundo sabe que estamos hablando de una ciudad con una población de 85.000 habitantes, donde Podemos, partido político de izquierda, lleva muchos años realizando un arduo trabajo, aprendiendo y llegando ya a presentarnos en la Fiscalía y a exigir a través de los canales de transparencia explicaciones sobre las actuaciones de nuestro gobierno, tanto a nivel local como a nivel nacional. Cuando se desarrollan las negociaciones para montar las candidaturas de Sumar, se ponen en contacto mi compañera Ione Belarra, Podemos, se pone en contacto conmigo y me pide que si puedo estar como persona, ya sea como candidata o como suplente, para las negociaciones con Sumar en cuanto al territorio de Melilla. Evidentemente, yo aprecio mucho a mis compañeras de Podemos y aprecio mucho a Yolanda Díaz. Todo el mundo sabe que la he defendido y que la defenderé por el trabajo que realiza y que está realizando desde el Ministerio de Empleo, y por la actitud cordial y negociadora que siempre ha tenido a nivel personal, también conmigo, a través de teléfono o presencialmente en cualquier acto. Cuando ellos llevan mi nombre a esas negociaciones, a los pocos días me llaman y me dicen: estamos todos de acuerdo. Sumar quiere que tú seas la candidata al Congreso por Melilla. Bueno, pues para mí es un orgullo representar a Sumar, que es la unidad de la izquierda en nuestro país, aquí en nuestra ciudad, también en Melilla, y poner mi nombre en esa papeleta y defender y venir aquí a dar la cara para que la gente tenga presente que Yolanda Díaz y su papeleta está en Melilla, y para defender y honrar a una candidatura que de verdad trabaja y va a seguir trabajando por el bien común de toda la ciudadanía. En cuanto a propuestas, ya programa electoral, objetivos, se trata de unas elecciones generales, no es lo mismo que unas elecciones autonómicas, pero hay mucha competencia a nivel estatal para gestionar pues, necesidades de Melilla, pues, como son la sanidad, la educación, los transportes, la frontera. Son varios epígrafes. Es una pregunta más a nivel personal, como candidata. ¿Cuál sería la mayor preocupación o las principales preocupaciones pues, desde Sumar aquí en Melilla? Bien, las has recogido porque esas son 4 de las principales preocupaciones, pero tenemos el compromiso personal de Yolanda Díaz de que el hospital universitario no solo se va a terminar, sino que no se va a parchear con plantillas del comarcal y tirando de la atención primaria. Plantilla de personal a todos los niveles, no solo son médicos los que hacen falta celadores, enfermeros, limpiadores, telefonistas, todo lo que engloba la gestión de personal de un hospital, eso tiene que salir adelante, y no solo la infraestructura y el personal, sino toda la maquinaria tiene que ponerse en marcha, y eso requiere que se compre la que no está comprada ya, que se instale, que se mantenga en condiciones óptimas y que se forme a todos los empleados para poder darle un uso y poner fin a que tengamos materiales de radiodiagnóstico en el hospital comarcal actualmente, que estemos derivando a clínicas privadas en nuestra ciudad, sin entrar a valorar los motivos de esas externalizaciones. Yolanda Díaz tenemos su compromiso de que eso va a funcionar, porque es evidente que lo necesitamos y que tenemos una infraestructura ahí que podemos utilizar y que permitiría dejar de depender casi en un 90% de la atención sanitaria de Andalucía, Madrid o otra comunidad autónoma. Ese compromiso que mencionas, ¿se lo ha transmitido a usted? Se lo han transmitido a través de, a través de mi compañero Juan Manuel Quiñoy, que en esta semana previa que yo he tenido que salir de Melilla ha sido el que ha llevado más todo el tema de argumentario de qué posición tenía desde Sumar con el tema del transporte, con el tema de la sanidad, la educación o la frontera respecto a nuestra querida ciudad de Melilla. También otra gran preocupación, y ya que hablamos de sanidad, pues es ese personal, porque se habla de ese hospital universitario, que es una gran infraestructura, también se habla de esa maquinaria, pero claro, está el tema del personal, que no tendría sentido ese hospital universitario si no dispone pues de todo ese personal. Entonces el compromiso es tanto a nivel infraestructuras, entiendo, como a nivel de personal sanitario, el necesario para tener en funcionamiento este centro. No parchear.
no tirar de planes de empleo como intentan tirar en educación los del Partido Socialista, que por mucho aire que se quieran poner contratando a 700 personas en los planes de empleo para el ámbito educativo, que ahora en julio y en agosto muchos de ellos no tienen absolutamente nada que hacer porque hay una planificación. No nos quedamos solo ahí. En el transporte no basta con que quieran decir ahora, por fin, el resto de formaciones políticas, que sí que es viable la baliza de acercamiento o la ampliación de la pista. Hace falta poner techo a los precios del transporte. No puede ser que por mucho que tú me financies en un 75% a los residentes, un billete de ida y vuelta a Madrid por una necesidad familiar o sanitaria o cultural de cualquier tipo me cueste 1.000 euros, con lo cual estoy pagando 250 euros más tasa, aproximadamente 300 euros una persona sola. No estamos hablando de familias. Entonces, tenemos un compromiso de que el transporte tiene que tener un techo en los precios, y para eso hay que sentarse a negociar con las empresas que nos prestan los servicios en la ciudad autónoma y llegar a un acuerdo con ellas para que ambas partes estén satisfechas y se pueda beneficiar tanto la población residente como la población, ya sean familiares o turismo, que quieran venir a Melilla o cruzar al país vecino a través de nuestra frontera sur. Pues vamos a seguir, ya que ha mencionado pues el transporte, lo ha resumido también pues esa medida, y precisamente dentro de este bloque, ¿no?, pues también de propuestas, ya que nos encontramos en la recta final de cara a las elecciones generales, quería también mencionar un poco el tema de los programas electorales, ¿no? Evidentemente son más genéricos, pero repasando cada uno de esos programas electorales, pues Melilla apenas aparece, y precisamente en el de Sumar pues aparece una vez, pero mencionando, que no es que no sea importante, pero evidentemente pues menciona la ley de extranjería a raíz pues de lo que ocurrió el pasado 24 de junio de 2022, esa masacre en la frontera de Barrio Chino. Hablaba en este programa electoral de Sumar, en el que dice aquí, donde se menciona Melilla, que habla de tipificar el delito de devolución sumaria en frontera y eliminar la disposición adicional de la ley de extranjería que legitima esta práctica. Y dice, pues para que se respeten los derechos humanos en la frontera sur, para que masacres como la de Melilla no vuelvan a suceder nunca más y se depuren todas las responsabilidades. A raíz de esto habla de un ejemplo en cuanto a Melilla, no habla de Melilla en sí, pero quería preguntarle, en materia de frontera, ya que también evidentemente es competencia estatal, ¿qué defiende Sumar en este sentido? Complementando con esta mención del programa electoral del partido. Bien, la disposición adicional 13, llevamos años solicitando que se derogue, porque es una irresponsabilidad por parte de nuestro gobierno abrir la puerta y echar a las personas sin haberse asegurado de que quieren solicitar asilo y los motivos por los que llegan a nuestra ciudad. Entonces, es fundamental habilitar vías legales y seguras. Yo he estado sentada aquí con Tasende, con el representante de Vox, y estamos de acuerdo en que tiene que haber vías legales y seguras para el acceso de las personas migrantes a nuestro país. Y no puede ser la situación precaria que vivimos, que por un lado la pagan los migrantes que vienen con una necesidad de cruzar para poder vivir en unas condiciones dignas, y por otro lado nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, que a día de hoy, después de 8 años pidiéndolo desde mi propia voz, en nombre de mis formaciones políticas, no tienen un protocolo de actuación para situaciones de entrada de migrantes a nuestra ciudad de forma no controlada. Queremos que el ministro de Interior, de una vez por todas, ya viniese del Partido Popular, como ocurría entonces, o del Partido Socialista, como tenemos ahora, no se siente con la Guardia Civil a elaborar un protocolo de actuación. ¿Por qué? Porque quiere perpetuarse en esta situación actual de allí no ha pasado nada. Mire usted, señor Marlaska, las imágenes hablan por sí solas. Eso va por un lado. Por otro lado tenemos la aduana comercial y la situación de los pasajeros de entrada y salida a uno u otro lado de nuestro país. Todo eso tiene que trabajarse. Nosotros ya llevamos al Congreso con Pablo Bustunduy la reapertura de la aduana comercial, todo esto antes de la pandemia. O sea, lo que estamos hablando es que después de todo esto todavía no hemos logrado recuperar eso. Y me preguntaban en otro medio de comunicación si era viable o no. Claro que es viable, como subir el salario mínimo, como el ingreso mínimo vital, como